Gracias. Efectivamente, presentamos 3 enmiendas a esta proposición de ley del Grupo Socialista. Se mantienen estas enmiendas que mantiene UPyD, parten de una serie de principios o premisas fundamentales. Por un lado, nos oponemos. Señor Maneiro, discúlpeme. Díaz, por favor. Gracias. Cuando quiera. Decía que estas enmiendas están basadas, por un lado, en que nos oponemos a las multas lingüísticas, pero también nos oponemos a que puedan plantearse obligaciones lingüísticas. Eso que los socialistas no quieren eliminar, ¿no?, por una mezcla de pereza y miedo. Y para ello habría que modificar diversos artículos de la ley y derogar el decreto del año 2008. Y por otro lado, pensamos que las obligaciones lingüísticas para las empresas privadas no tienen ninguna justificación. Insistimos en que obligar a empresas y comerciantes a utilizar el euskera en el desarrollo de su actividad económica supone una injerencia del Estado en el ámbito privado de las personas, contrario al principio de libertad de empresa. Nos parece un despropósito absoluto tratar de imponer el euskera a golpe de medidas coercitivas, excesos, multas, sanciones, presiones o imposiciones. Supone además una vulneración de los derechos ciudadanos. Efectivamente, hemos presentado 3 enmiendas, la más importante de las cuales sería la enmienda número 1 para modificar el artículo 37 de la ley. La justificación es que el objetivo de esta enmienda es limitar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias a su relación con la Administración, evitando, como decía antes, injerencias indeseadas en la actividad económica y empresarial. Esa es la enmienda más importante que hoy vamos a votar respecto a las que se votan de UPyD. Dicho esto, sí que cabría hablar también de lo que es la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista y recordar qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 3 años. Habría que recordar que el 27 de mayo de 2010 tuvimos que presentar una PNL urgente para suprimir las multas lingüísticas porque el Gobierno no se había enterado que entraban en vigor. A la vista de aquella PNL, el Gobierno vasco dictó el decreto 204 de 2010 que, en lugar de suprimir las multas, se limitaba a posponer su aplicación. Con fecha 3 de junio de 2011, y a la vista de que el Gobierno vasco continuaba mirando las musarañas, este grupo presenta una nueva PNL instando al Gobierno vasco a dar una solución definitiva al tema de las multas lingüísticas. Y un día antes de que se debatiera en pleno esta proposición no de ley, es decir, el 15 de junio de 2011, el Partido Socialista, el Grupo Socialista, procede a presentar esta proposición de ley para modificar varios artículos de la ley. Por tanto, nuestro objetivo sería triple en este momento. Por un lado, votar a favor de nuestras enmiendas para defender lo que acabo de explicar. Por otro lado, votar a favor de esta tardía modificación legal. Y por otro lado, y para terminar, decir bien alto que este Gobierno ha estado también en este asunto desaparecido o fuera de cobertura, y a remolque, por cierto, de las iniciativas de UPyD. Es decir, este Gobierno ha tardado 3 años en suprimir las sanciones, pero además, en lugar de suprimir las multas, pero también las obligaciones lingüísticas, se ha conformado únicamente por eliminar las sanciones. En fin, la proposición de ley tiene 4 artículos, 3 de los cuales son de puro maquillaje, y el 4º es el que tiene por objeto suprimir las sanciones. En fin, para terminar, mostramos nuestra satisfacción por la eliminación de las multas lingüísticas, pero queremos denunciar el retraso. 3 años ha tardado este Gobierno en eliminar las multas lingüísticas, y denunciamos también que no se eliminen las obligaciones lingüísticas. Pensamos ciertamente que tanto el retraso en la supresión de las multas como el hecho de que no se eliminen las obligaciones responde claramente a los muchos miedos y complejos que tiene el socialismo vasco. No obstante, celebramos de que efectivamente en el día de hoy, y gracias a UPyD, se suprimen finalmente las multas lingüísticas. Gracias. Sí, gracias. El señor Reyes me acusa de tener una actitud
agresiva, ¿no?, cuando sabe perfectamente que soy una persona muy tranquila, que lo único que pretende es bajar a esta tribuna y decir lo que piensa de manera lo más clara posible, y es lo que yo he hecho. Me acusa de radicalidad y cosas parecidas. No es ninguna actitud agresiva, sino es cuestión de tratar de explicar de que no es suficiente eliminar las multas lingüísticas, sino que hay que eliminar también las obligaciones lingüísticas. Esto es lo coherente, lo lógico, lo razonable. Lo razonable es eliminar las multas lingüísticas, pero también las obligaciones lingüísticas. ¿A eso a usted le parece radical? Nosotros, efectivamente, seguiremos por este camino de decir lo que pensamos. Dice usted que únicamente cumplen el programa electoral y que UPyD no ha tenido ningún tipo de influencia, y un servidor no se lo cree, porque han tardado nada más y nada menos que 3 años. 3 años les ha costado a ustedes eliminar las multas lingüísticas. No sé si usted leyó el pasado día 29 de agosto de 2011 un interesante artículo del señor Patxi Bastarrica titulado Una artimaña perversa, en el que hablaba efectivamente de esta cuestión de las multas lingüísticas. Yo coincido con una cosa que dice el señor Bastarrica, cuando dice lo siguiente en este artículo: UPyD marca los tiempos del Gobierno en este asunto. Todos sus movimientos han tenido en su origen el reloj de Maneiro. Esto es lo que dice, lo que escribía en agosto del año pasado el señor Bastarrica, y yo estoy de acuerdo. Creo que los que estamos en este Parlamento sabemos perfectamente quién ha venido insistiendo varias veces sobre esta materia, y finalmente, 3 años después, hemos conseguido el objetivo, compartido en este caso con el Grupo Socialista. Por lo tanto, celebramos que, efectivamente, gracias al impulso político de UPyD, se eliminan las multas lingüísticas en este Parlamento. Por cierto, el pleno de hoy, si ustedes observan el orden del día, pues creo que cuenta o explica claramente cuál ha sido la influencia en diversos asuntos de este humilde parlamentario, que efectivamente pues trae asuntos de relevancia a este Parlamento y consigue que los diferentes grupos cambien de posición. Por lo tanto, agradezco que efectivamente 3 años después ustedes hayan asumido que había que eliminar las multas lingüísticas, y gracias también a la señora consejera.